Mega Noticias con Paco Ramírez. I think Mexico is largely run by the cartels, and that's a sad thing to say. Es oficial, seis, no cinco, 6 cárteles del narcotráfico mexicanos ya considerados grupos terroristas. Los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos representan, afirma Estados Unidos, un riesgo significativo para su seguridad y economía. ¿Qué implica? En territorio norteamericano, congelamiento de activos financieros. Para México, la posibilidad de que eventualmente Estados Unidos pueda realizar operaciones contra dichos cárteles. Aquí es donde entraría, digo yo, el tema de la colaboración. Lo cierto es que la designación llega en momentos críticos de la relación binacional. Nada casual, presión y más presión al estilo Trump. A un día de la reunión del canciller en Estados Unidos, a 11 días de que termine la pausa arancelaria, a unos días de la reunión de Harfuch en materia de seguridad. Vaya campañita, agregando también los sobrevuelos que, si bien han sido legales, también son de espionaje, y aun cuando se negó, hoy la presidenta terminó aceptando que son parte de la colaboración. Nos tienen agarrados y nos defendemos llamando a defender la soberanía, esa misma que no rescatamos de la inseguridad, la violencia y la mano criminal. Urgen acuerdos de colaboración de largo alcance y estrategias eficaces al interior y al exterior. Veamos los alcances de esta decisión. Leticia Alcántara. I think Mexico is largely run by the cartels, and that's a sad thing to say. Los criterios para designar a una organización como terrorista, de acuerdo a la ley estadounidense, son ser células extranjeras, participar en actos de terrorismo o tener la intención de hacerlo y representar una amenaza para la seguridad de la Unión Americana. ¿Pero qué implica esta designación tanto para México como para Estados Unidos? Aparecer en la lista tiene implicaciones financieras, facilita a las autoridades estadounidenses bloquear los flujos de capital hacia los cárteles y el combate al lavado de dinero. Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el impacto sobre el sistema bancario mexicano es impredecible y muy probablemente negativo. El envío de remesas a nuestro país también podría verse afectado. Los mexicanos en Estados Unidos envían alrededor de 60,000 millones de dólares al año. Y hay que verlo no como de una manera aislada. Debemos de verlo como socios comerciales que somos, como vecinos, porque implica una serie de actividades y de procesos y de dinámicas que compartimos ambos países. Aunque jurídicamente la designación no facilita una incursión militar de Estados Unidos sobre México, sí abre una posibilidad. Mexico probably doesn't want that, but we have to do what's right. They're killing our people. Designar a cárteles de la droga como grupos terroristas da pie a detenciones arbitrarias y penas más severas. Además, la interpretación sobre lo que es terrorismo y no depende exclusivamente de Estados Unidos. La designación de los cárteles mexicanos de terroristas ocurre a unos días de una posible reunión entre los equipos de seguridad de Estados Unidos y México. Mega Noticias, Maribel Soto. Y el presidente Trump aseguró, unas buenas y otras malas, que va a lanzar una campaña publicitaria contra el consumo de drogas ilegales en Estados Unidos. Y mire, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por darle la idea luego de una conversación telefónica. Así lo dijo. Estaba hablando con la presidenta de México, una mujer maravillosa en realidad, y ella dijo algo que realmente me impactó. Ella me dijo, no somos una nación que consume grandes cantidades de drogas. Bueno, pues ahí tiene usted por un lado el golpe y por el otro lado la palmadita.
Vamos a establecer comunicación con Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Y bueno, de antemano agradeciéndole estos minutos para Mega Noticias. Don Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y de entrada le pregunto, a ver, ¿qué impacto va a tener esta decisión que ya la habían anunciado, pero entra a partir de mañana en vigor? Sí, buenas noches, Paco, y buenas noches a tu público. Gracias por la invitación. Pues mira, la medida de declarar terroristas a estos 6 cárteles es básicamente una medida política que incrementa la presión sobre nuestro gobierno para que realice acciones más eficaces contra lo que todos los mexicanos sabemos que es el enorme poder que han adquirido estas organizaciones. En el terreno práctico son pocas, no son intrascendentes potencialmente las medidas que pueden aplicar, pero como ya lo mencionabas tú al entrar al noticiero, realmente se trata de un instrumento más de orden financiero que de corte operativo. O sea, el que declaren terroristas, nomás valga la pena insistir en que no le da autorización al gobierno de Donald Trump para realizar acciones militares en México. O sea, eso no va a suceder. Lo que tienen son mayores facultades legales para tratar de frenar el financiamiento de esas organizaciones. Y aquí hay un problema, o sea, te digo, potencialmente puede ser una medida devastadora para los bancos y las empresas, pero depende de cuál sea el alcance que las mismas autoridades de Estados Unidos le quieran dar. Porque mira, lo que pueden hacer es congelar las cuentas de aquellas empresas o personas que ellos sospechen que están financiando las actividades de los cárteles. Entonces, por ejemplo, el que una empresa esté pagando extorsión, no voluntariamente, sino que es extorsionada, industrias automotrices, refresqueras, cualquier, que ese dinero llegue a una cuenta de un narco en X banco, entonces el gobierno podría incautar o congelar los activos del banco y de la empresa, y pues eso sería catastrófico para la Coca-Cola o para Citi o para cualquier banco. Claro. Entonces, pero yo creo que no van a llegar a esos extremos porque saben que eso va a afectar mucho la economía y no va a resolver nada. A ver, déjame preguntarte esto. Bien mencionas que esta decisión no le abre las puertas a Estados Unidos para operaciones en México. Pero entonces, ¿por qué se ha subrayado tanto el tema de una soberanía por parte del gobierno mexicano? ¿Por qué esa situación? ¿Cuándo? Y eso lo decía yo hace un momento, una soberanía que no hemos sabido defender ni recuperar de las manos del crimen organizado. Mira, yo creo que es parte de la retórica política del gobierno de tratar de defenderse, porque a final de cuentas, pues es un señalamiento político grave que se diga que en tu territorio operan organizaciones que funcionan como terroristas. Pero pues en este momento no hay una violación a la soberanía por esa declaratoria. Oye, ahora mira, hay que... Y ya aprovechando lo que acabas de decir, Guillermo, no solamente que operan estos cárteles, sino que gobiernan México. Pues sí, en algunos territorios, por desgracia, así ocurre. Entonces, pues yo creo que la presidenta Sheinbaum, si quiere que no lleguen al extremo de acciones unilaterales, no amparados en esta declaratoria, sino en otros permisos que puedan solicitar al Congreso de Estados Unidos para actuar con sus drones o con sus fuerzas especiales, pues tendremos que aplicarnos en México para hacer mejor la tarea. Claro. Porque el nivel de colusión que hemos visto en los últimos años
del crimen organizado con muchas autoridades locales, alcaldes, incluso gobernadores, pues es escandaloso. Y eso, como tú mencionas, pues eso es pérdida de soberanía, gracias a un enemigo interior, pero es pérdida de soberanía del Estado, por supuesto. Exacto. Oye, a ver, es tanta la presión, porque así se maneja Donald Trump, nos tiene agarrados por varios lados y la presión va creciendo, creciendo. ¿Esto no nos llevaría a este término de colaboración en el que pudiéramos permitir o trabajar de manera conjunta para atacar a los grupos, a los cárteles? Sí, mira, yo creo que lo que tocaría sensatamente es reiniciar algún acuerdo de coordinación para juntos tratar de controlar el poderío y disminuir el poderío de estas organizaciones. Eso sería lo ideal. Pero aquí, dado y yo creo que ni el gobierno de Sheinbaum ni el gobierno de Estados Unidos tendría ninguna objeción en que se defina alguna estrategia para capturar a los líderes de las organizaciones y desmantelar sus estructuras. El problema va a estar cuando en Estados Unidos no quiten el dedo del renglón decir, pero también queremos a los políticos corruptos que los han protegido. Ahí es donde va a estar el tema muy delicado, porque evidentemente pues aquí va a haber muchos morenistas que van a estar preocupados por esa eventualidad, y entonces ahí donde veremos hasta dónde presiona el gobierno de Estados Unidos para que las acciones contra los cárteles también lleguen a los políticos que los han protegido. Algunos tendrán que ser entregados, Guillermo, y estaremos pendientes de ellos sin duda. Te agradezco, como siempre, tu opinión y tu punto de vista. Muchísimas gracias, Guillermo. Al contrario, Paco, muy buenas noches. Muchas gracias. 100 palabras.